Imagina esto. Decenas de barcos civiles, con banderas de más de 40 países, están a punto de zarpar rumbo a Gaza. El gobierno de Israel ya anunció que no permitirá su entrada. Las Naciones Unidas piden un paso seguro. La pregunta es inevitable. ¿Qué ocurre cuando la flota civil más grande de los últimos 15 años se enfrenta a un bloqueo naval? ¿Y por qué este choque, aparentemente lejano, puede afectar a tu vida en América Latina o incluso en Estados Unidos? Bienvenidos a Zona Segura. Hoy conectamos una historia que combina activismo, diplomacia y poder militar en una de las aguas más disputadas del planeta. Se trata de la Flotilla Global Sumud, una coalición internacional formada por 4 redes, entre ellas la Freedom Flotilla Coalition y la Flotilla Maghrebi Sumud, que se prepara para lanzar lo que describen como la mayor expedición civil contra el bloqueo israelí desde 2007. Según medios como Catalan News, las primeras salidas están programadas desde Barcelona y Génova el 31 de agosto, seguidas por barcos desde Túnez y Sicilia el 4 de septiembre. Entre los pasajeros hay médicos, parlamentarios, artistas y ciudadanos de más de 40 naciones. De acuerdo con Huffington Post España, los organizadores presentan esta misión como un acto humanitario y al mismo tiempo un gesto simbólico de solidaridad, exigiendo el fin de lo que definen como un bloqueo ilegal. Israel, por su parte, ha reiterado que ninguna embarcación civil podrá romper su cordón de seguridad, argumentando que es necesario para impedir el contrabando de armas hacia Hamás. A la vez, expertos de derechos humanos de la ONU han pedido paso seguro para las naves humanitarias, subrayando el peso legal y humanitario de esta travesía. Y no es un tema menor. Cada intercepción de misiones civiles plantea preguntas serias bajo el derecho marítimo internacional. La historia reciente lo confirma. Según Reuters, flotillas anteriores fueron interceptadas, algunas con fuerza, y en 2010 incluso hubo muertos en un asalto que todavía resuena en la memoria colectiva. Con este antecedente, queda claro que los riesgos son enormes. Esto no es una noticia marginal. Es un examen real sobre hasta dónde pueden llegar los movimientos civiles frente a órdenes militares y cómo reaccionarán los gobiernos y las alianzas internacionales. La Flotilla Global Sumud no es un solo barco, sino una flota coordinada de más de 50 embarcaciones de distintos tamaños. Algunas llevan suministros, otras pasajeros. De acuerdo con People's Dispatch, las tripulaciones han sido entrenadas en resistencia no violenta. La palabra Sumud significa perseverancia en árabe, un mensaje claro: seguir adelante pese a los riesgos. Su objetivo declarado es romper, aunque sea simbólicamente, el cordón marítimo alrededor de Gaza, entregar ayuda humanitaria y obligar a la comunidad internacional a mirar de frente este bloqueo. Para entender el peso de este viaje, hay que aclarar algo. En el derecho internacional, un bloqueo naval no se trata como una simple acción policial. Se considera una medida de guerra. Las reglas modernas, recogidas en el Manual de San Remo, exigen que sea público, efectivo y limitado, para no provocar hambre en la población civil. En otras palabras, un bloqueo no es un trámite burocrático. Es una herramienta propia de un conflicto armado, y por eso tiene tanta carga política. Israel lo justifica como un acto de autodefensa, señalando los cohetes y túneles de Hamás. Los críticos, en cambio, lo califican de castigo colectivo contra la población civil. Aquí aparece la zona gris. Aunque el Manual de San Remo reconoce los bloqueos en contextos de guerra, interceptar barcos civiles o neutrales fuera de aguas territoriales puede considerarse una violación de la libertad de navegación. Y esto no es teoría. Según Al Jazeera, Israel ha interceptado flotillas en aguas internacionales, incluso a 70 o 100 millas náuticas de la costa. Así se define el choque. Los activistas sostienen que cumplen un deber humanitario, mientras que Israel afirma que ejerce un derecho de seguridad. La experiencia histórica nos dice algo inquietante. Estos viajes rara vez terminan en silencio. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Qué sucede cuando los objetivos humanitarios chocan de frente con órdenes militares?
Existen 3 escenarios principales, pero dentro de cada uno hay variables que pueden cambiar el desenlace de manera drástica. El primero es la intercepción pacífica. Barcos de la Marina israelí rodean la flotilla en aguas internacionales, ordenan desviar la ruta y la remolcan hacia el puerto de Ashdod. Los activistas serían detenidos, posiblemente deportados, y la carga inspeccionada o bloqueada. Esto ya ocurrió en el pasado, según la Associated Press, cuando varias embarcaciones de la Freedom Flotilla en 2018 y 2020 fueron detenidas de esa forma, con poca atención internacional. Sin embargo, incluso una intercepción pacífica no está libre de riesgos. La sola presencia de periodistas y parlamentarios a bordo significa que imágenes de soldados armados subiendo a barcos civiles podrían circular de inmediato, encendiendo debates en capitales europeas y en pantallas de Estados Unidos y América Latina. Pregúntate, si vieras comandos uniformados escoltando a ciudadanos desarmados fuera de un barco, ¿lo interpretarías como una aplicación legítima de la ley o como un uso excesivo de la fuerza? Esa percepción por sí sola puede moldear la reacción diplomática. El segundo escenario es la confrontación con violencia. Si los activistas se resisten al abordaje o rechazan desviar su rumbo, los comandos israelíes podrían escalar a tácticas armadas. Así ocurrió en 2010 con el barco Mavi Marmara, cuando los choques en cubierta dejaron 9 activistas muertos. Ese único evento desató protestas globales, un quiebre en las relaciones entre Israel y Turquía, y años de tensión diplomática dentro de la OTAN. El riesgo de violencia, aunque no sea intencional, es real. Una lucha en una cubierta abarrotada, la confusión en la oscuridad o incluso un disparo de advertencia podrían transformar la historia de una operación de seguridad en una crisis internacional. Y la historia muestra lo rápido que se produce esa escalada. En pocas horas embajadas fueron atacadas, alianzas puestas a prueba y Washington obligado a consultas urgentes. Si hubiera violencia otra vez, ¿qué tan rápido surgirían presiones para que Estados Unidos defienda a su aliado o imponga contención? El tercer escenario es el paso parcial. En casos poco comunes, Israel podría permitir que parte de la carga simbólica se entregue bajo inspección, sobre todo si la presión internacional alcanza niveles altos. Según Al Jazeera, se han discutido compromisos similares en situaciones de convoyes humanitarios bloqueados. Este desenlace no levantaría el sitio, pero daría a los organizadores una victoria simbólica y permitiría a Israel evitar un choque sangriento. Sin embargo, incluso esta ruta tiene efectos colaterales. Si una vez se concede el paso parcial, los activistas podrían sentirse motivados a lanzar nuevas flotillas, convirtiendo la táctica en un desafío recurrente. Para Israel, ese riesgo puede ser tan preocupante como la confrontación misma. En resumen, 3 caminos están frente a nosotros: el de la contención pacífica, el de la confrontación y el de la concesión limitada. Ninguno está libre de consecuencias. Un remolque pacífico arriesga imágenes que provoquen indignación pública. Un choque armado arriesga muertes y rupturas diplomáticas, y una concesión arriesga alentar más intentos. Aquí va la pregunta directa para ti. ¿Cuál de estos desenlaces consideras más probable y qué revelaría sobre el equilibrio entre la presión humanitaria y el control militar? Las implicaciones de este viaje van mucho más allá de Gaza. Si la flotilla es bloqueada, los gobiernos europeos cuyos ciudadanos viajan a bordo enfrentarán presiones inmediatas de sus parlamentos y medios de comunicación. España, Italia y Túnez son puntos de partida y, según El País, la alcaldesa de Barcelona y miembros del Parlamento español ya han respaldado públicamente la misión. Si sus nacionales fueran arrestados o heridos, la tensión bilateral con Israel sería inevitable. La Unión Europea, que ya está fracturada en su política hacia Medio Oriente, podría verse empujada a nuevas sanciones o a un debate urgente en Naciones Unidas. Si se produjera violencia, podrían estallar protestas masivas en capitales europeas, poniendo a prueba a las fuerzas de seguridad locales. Pero los efectos no se limitan a Europa. En Medio Oriente, la flotilla se convertiría en un símbolo retransmitido por cadenas como Al Jazeera,
movilizando la opinión pública y obligando a gobiernos que dependen del apoyo militar estadounidense a adoptar posturas más firmes. En África y en América Latina, donde los movimientos de solidaridad tienen una base histórica fuerte, podrían surgir protestas frente a embajadas, puertos o incluso en el marco de negociaciones comerciales. El mensaje central es que no se trata solo de Gaza, sino de la percepción de que ahora son los ciudadanos, y no los gobiernos, quienes están probando los límites del derecho internacional. A nivel multilateral, el Consejo de Seguridad de la ONU podría verse forzado a convocar una sesión de emergencia. Rusia y China aprovecharían la ocasión para criticar el respaldo de Washington a Israel, mientras Estados Unidos defendería su argumento de la autodefensa israelí. Este escenario diplomático no es un detalle menor. Es parte de la competencia global por el relato, donde Moscú y Pekín buscan presentarse como defensores de causas humanitarias, aunque sea de manera selectiva, sumando puntos en África, Asia y América Latina. Todo esto es política de poder global disfrazada de narrativa humanitaria, y al mismo tiempo, rutas de energía y comercio sentirían el impacto. El transporte marítimo en el Mediterráneo ya está bajo presión por los ataques hutíes en el Mar Rojo. Otro punto de riesgo, incluso si es simbólico, empuja a las aseguradoras a elevar primas, lo cual repercute en cada contenedor que viaja hacia Europa y, por extensión, hacia América. Así es como un incidente entre barcos civiles y una marina militar puede terminar influyendo en el costo de la gasolina en México o en los precios de los alimentos básicos en Argentina. Para muchos en Estados Unidos, esto puede parecer un drama distante en el Mediterráneo, pero hay 3 líneas directas de impacto que llegan hasta casa. La primera es estratégica. Washington es el principal aliado de Israel, aporta miles de millones en asistencia militar y mantiene presencia naval en el Mediterráneo y el Mar Rojo. Si la confrontación escala, buques estadounidenses podrían verse obligados a realizar demostraciones de presencia o a coordinarse con aliados para evitar malentendidos en el mar, incluso si no participan directamente en intercepciones. La segunda es económica. Las aseguradoras marítimas ajustan primas en cuanto sube el riesgo. Ya vimos cómo, con los ataques hutíes en el Mar Rojo, los costos de tránsito y desvíos dispararon precios y tiempos de entrega. Si las aguas cercanas a Israel o rutas adyacentes del Mediterráneo se perciben como zonas de riesgo, el costo de envío sube, los fletes se encarecen y semanas después, el consumidor estadounidense lo siente en el combustible, en los bienes importados y en la cadena de suministro minorista. La tercera es política. La política hacia Medio Oriente divide a la opinión pública estadounidense y cualquier imagen de civiles enfrentándose a soldados en el mar incendiaría el debate en el Capitolio, en medios y en las calles, con impacto en ciclos electorales y en la agenda de la Casa Blanca. En otras palabras, aunque ningún barco estadounidense forme parte de la flotilla, Estados Unidos quedará atrapado por su alianza estratégica, por la economía globalizada y por la presión política interna. Aquí la pregunta es directa. Si ocurre un incidente, ¿debería Washington mantenerse al margen, presionar diplomáticamente por contención o respaldar explícitamente a su aliado para evitar que terceros exploten el vacío? Tu respuesta importa, porque los responsables de política exterior miden el pulso de la opinión pública antes de tomar decisiones que pueden repercutir durante años. El calendario está marcado y cada fecha puede cambiar la historia en cuestión de minutos. El 31 de agosto salen barcos desde Barcelona y Génova. El 4 de septiembre despegan rutas desde Túnez y Sicilia. Son las jornadas clave para observar 2 planos a la vez: el mar y los despachos oficiales. En el mar, la primera señal es el movimiento naval. Patrulleras, corbetas, helicópteros o drones orbitando la ruta de salida, y cualquier acercamiento inusual a puntos de encuentro de la flota. Si ves reportes de embarcaciones israelíes aproximándose a decenas de millas de la costa, es un indicio temprano de intercepción preventiva. En tierra, la segunda señal son las declaraciones oficiales. Cuando el Ministerio de Defensa o la Marina israelí emiten comunicados con lenguaje de "no permitirán el ingreso" y advierten que desviarán naves,
por motivos de seguridad, el margen para negociar se reduce. Un tercer indicador es la posición de Naciones Unidas. Si el secretario general o los relatores de derechos humanos piden máxima contención y paso seguro, significa que la presión internacional escala y que la narrativa humanitaria gana visibilidad. La cuarta señal es mediática y de redes, transmisiones en vivo desde cubierta, cuentas de periodistas o parlamentarios a bordo, clips de altavoces ordenando detener motores, o mensajes de GPS indicando cambios forzados de rumbo. Esos contenidos, aunque fragmentarios, adelantan si el guión será de remolque pacífico, de confrontación o de concesión parcial. Para América Latina conviene seguir 3 tableros. Primero, primas de seguro y fletes en rutas Mediterráneo-Atlántico, porque un aumento repercute en el precio de gasolina y en la canasta básica. Segundo, posiciones de cancillerías en México, Colombia, Chile, Argentina o Brasil, ya que un comunicado de preocupación o condena puede activar debates legislativos y protestas. Tercero, seguridad de embajadas y puertos, porque cualquier incidente en el mar puede generar manifestaciones frente a sedes diplomáticas. En resumen, si en las horas posteriores a la salida aparecen patrullas acercándose a 70 a 100 millas, comunicados firmes desde Jerusalén, llamados urgentes de la ONU y video en tiempo real desde los barcos, prepárate para un cruce tenso. Si en cambio ves señales de inspección supervisada y mensajes de entrega de carga humanitaria bajo control, puede abrirse la puerta al paso parcial. La clave es no perderse en la niebla informativa. Confirma ubicación, fuente y hora, y luego pregúntate qué escenario encaja mejor con esos datos. Esta flotilla es mucho más que un viaje marítimo. Es una prueba de estrés para el sistema internacional y para la narrativa de nuestro tiempo. Nos recuerda que en el siglo XXI los conflictos no se deciden únicamente con misiles y ejércitos, sino también con cámaras, redes sociales y ciudadanos que se colocan en medio de tormentas geopolíticas. Una flota de barcos civiles no cambia el balance de fuego, pero sí puede alterar el balance de percepciones, y en política moderna la percepción es tan poderosa como la fuerza. Para Estados Unidos el significado es doble. Por un lado confirma que ningún convoy es extranjero en un mundo globalizado, porque mercados, diplomacia y narrativas se conectan sin fronteras. Por otro, muestra la fragilidad del sistema actual, donde actores civiles llenan vacíos que los gobiernos no controlan, corriendo riesgos que pueden detonar crisis o abrir espacios de negociación. Esa transformación merece atención, porque los detonantes del mañana quizá no salgan de parlamentos o cuarteles, sino de colectivos ciudadanos que parten de un puerto cualquiera y entran en aguas disputadas. La lección no es entrar en pánico, sino prepararse mentalmente para entender cómo hechos lejanos pueden repercutir en tu vida cotidiana en México, Argentina, Colombia, Chile o en cualquier rincón de América Latina. Demasiadas veces se descartan estas historias como dramas ajenos, pero la experiencia demuestra que pueden convertirse rápido en debates locales, en presión económica o incluso en compromisos militares inesperados. Por eso es vital reconocer las señales a tiempo, pensar las consecuencias y decidir tu postura antes de que los titulares de crisis lo hagan por ti. Así que te dejo estas preguntas. Si barcos civiles desafían un bloqueo y el mundo entero observa, ¿qué debería hacer tu país? ¿Callar, apoyar a un aliado o mediar? ¿Y qué revela tu respuesta sobre cómo concibes el papel de América Latina en este tablero global? Tu opinión importa porque los gobiernos miden el clima social antes de mover ficha. Suscríbete a Zona Segura, activa la campana y comparte este video con quienes todavía creen que lo que pasa lejos nunca nos afecta. Estaremos siguiendo cada movimiento de esta flotilla, actualizando lo que ocurra en el mar, las señales que anticipan cada desenlace y lo que significan para ti y tu familia. Porque a veces, las tormentas más peligrosas no empiezan con un misil, sino con un barco lleno de civiles que cruza una línea que muchos juraron que nunca se cruzaría.